Cumbre de Acción Territorial Sostenible. En la formulación y priorización de proyectos de desarrollo sostenible y de cambio climático, ¿y qué desafíos se enfrentan al momento de acceder a nuevas fuentes de financiamiento climático? Quizás para poder ir directamente a la inquietud, creo que los gobiernos subnacionales hemos enfrentado los desafíos que significa trabajar en la elaboración de proyectos para el financiamiento internacional, y lo hemos hecho en función de las planificaciones locales que tenemos. No se olviden que cuando se arma una planificación en el ámbito provincial, esa planificación tiene que tener concordancia plena con el Plan Nacional de Desarrollo, con los objetivos de desarrollo, con la Agenda 2030, y parte de la Agenda 2030 hay una serie de objetivos que están relacionados con el desarrollo local y sobre todo con nuestro compromiso con el cambio climático que está viviendo el mundo y cómo logramos generar una serie de medidas de mitigación, de adaptación, de conservación. Quiero decirles también que los gobiernos subnacionales estamos preparados para esos desafíos de lo que significa elaborar una serie de proyectos conforme las visiones de las agencias internacionales de cooperación, y también quiero decirles que nos hemos visto obligados también, porque los efectos directos del cambio climático que estamos viviendo hoy en día, en el ámbito de las competencias de los gobiernos subnacionales, somos los que directamente estamos atendiendo las emergencias. Porque al final del día, si ustedes se fijan lo que está viviendo el Ecuador nada más en estos últimos meses, el año anterior terminamos con uno de los veranos más intensos de los últimos años, parte del cambio climático que estamos viviendo. ¿Y quiénes eran los llamados a poder asistir con los temas de agua de consumo humano, los temas de agua de riego, los incendios forestales que se llevaron adelante en toda esa época de sequía en el Ecuador? ¿Quiénes estuvieron en la primera línea de fuego? Los gobiernos subnacionales, a través de los diferentes cuerpos de bomberos, a través de las empresas públicas de suministro de agua potable, las prefecturas a través de poder asistir con los sistemas de riego. Entonces, para nosotros es fundamental que tengamos esas capacidades para reaccionar frente a ese tipo de emergencias, y para eso se necesita financiamiento y para eso se necesitan recursos económicos. Fíjense lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo lo contrario. En tan poco tiempo estamos viviendo el efecto contrario. Grandes cantidades de lluvia en poco tiempo. ¿Y eso qué ocasiona? Una serie de problemáticas en lo local. Deslizamientos, cortes de vías, socavones, aluviones. ¿Quiénes son los que están atendiendo esos fenómenos que vive en este momento el país? Los gobiernos subnacionales, primera línea de atención. Entonces, para nosotros es fundamental que tengamos las capacidades y estamos preparados para poder iniciar una serie de proyectos que nos permitan hacerle frente a esos efectos. Porque las circunstancias nos obligan, porque ya no hay otra forma, estamos obligados a aquello. Entonces yo creo que para responder esa pregunta estamos preparados, es más, obligados, porque las circunstancias así nos lo dicen en este momento. Y finalmente un desafío, creo que hay gobiernos locales muy pequeñitos, que son los gobiernos parroquiales y los municipios más pequeños. Quizás ahí lo que funciona muy bien precisamente son las instancias nacionales como CONAGOPARE, CONGOPE, AME, que son las instancias llamadas a dar el soporte y el apoyo para que esos gobiernos subnacionales puedan lograr esos objetivos de alcanzar los financiamientos que se requieren justamente para hacerle frente a los efectos del cambio climático. Quizás esa como una primera reflexión. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo avanzan los gobiernos subnacionales? Tenemos que hacer un poquito de reflexión. Hay gobiernos subnacionales que avanzan muy pero muy poco porque son pequeños,
¿Qué le podemos pedir a un gobierno parroquial que haga un gran proyecto para poder mitigar los efectos del cambio climático? A los municipios donde las rentas son mínimas y también las asignaciones del gobierno también son mínimas, que no les permite poder tener un equipo técnico con capacidad instalada que pueda realizar los estudios o que pueda contratar una consultoría para mitigar de repente algún efecto de la crecida de un río, de la lluvia que ha caído intensamente en cada uno de nuestros territorios. En cambio, los municipios que tenemos de mediano o de alto impacto en lo que es tamaño, sí podemos tener esa capacidad técnica instalada y económica que nos permita realizar los grandes proyectos para presentarlos a la banca para que nos puedan dar los grandes préstamos o los recursos para poder invertirlos en los efectos del cambio climático. Nosotros en Puerto Viejo tenemos una planificación al 2050 en donde tenemos ya mapeado todos los lugares en donde se puede tener problemas con lo que es el cambio climático o las afectaciones que se tienen. Claro está que tenemos una capacidad técnica instalada, tenemos los técnicos, disculpen la redundancia, tanto en la parte de infraestructura, cambio climático, la parte social. No podemos dejar al ser humano como centro de esta planificación y también a la parte de riesgos. Eso avanzamos de acuerdo a cómo tenemos los gobiernos subnacionales. Ahora los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos? Inmensos. Se nos dificulta, por mucho que tengamos un gran proyecto, que tengamos los estudios, acceder a los préstamos con los multilaterales, se nos complica porque los estándares o los indicadores para estos proyectos, tanto medioambientales como también de la defensa del ser humano, son altos, por un lado. Por otro lado, nos piden un aval soberano que muchas veces se nos complica llegar a ese aval soberano. Nosotros hemos presentado proyectos que hacen una mitigación enorme de lo que es el efecto invernadero. Por ejemplo, el Ecobay Park La Tomatera, que hace una captura de carbono de 24.000 toneladas al año. Pero no podemos conseguir, otra dificultad que tenemos y que nos enfrentamos, es que no alcanzamos a los bonos verdes. Se nos hace muy difícil y creo que a muchos gobiernos parroquiales, municipales y de las prefecturas se nos hace muy difícil poder acceder a los bonos verdes. La capacidad instalada que tenemos también se nos dificulta. Creo y estoy convencido de que si nos unimos, si le pedimos a la banca internacional de que cuando nos acerquemos los gobiernos subnacionales, los intereses para mitigar los efectos invernaderos sean más bajos. Está bien para infraestructura, pero cuando presentemos un proyecto de agua y saneamiento para protección de riberas, cuencas hidrográficas, no sean flexibles. Nosotros hemos presentado un proyecto de las cuencas y el corredor del río, donde estamos protegiendo al río a través de 7 parques, pero los intereses son tan altos. Debería haber una política internacional que se nos diga, para todo proyecto que vaya al cambio climático, los intereses, los préstamos, deben ser flexibles para que todos podamos acceder. Nosotros en Puerto Viejo, y con esto termino, dentro de la planificación que tenemos, como bien lo dijeron ayer, la planificación no puede ser cada 4 años. La planificación debe ser a un tiempo muy grande, porque no es ahora, ya estamos sufriendo, pero tenemos que ver nuestra visión, disculpen la redundancia, mucho más allá. Nosotros tenemos una planificación al 2050 y nos hemos propuesto que lo que pide la Organización Mundial de la Salud
9 metros de área verde, 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Nosotros nos hemos proyectado que Puerto Viejo se convierta en un cantón verde, que apuntemos a 16 metros cuadrados de área verde por habitante. Desde ese pequeñito terreno poder contribuir al cambio climático. Muchas gracias. Desde la frontera norte, la provincia del Carchi, donde tengo el honor hoy de representarles como su prefecto. Efectivamente, felicitamos esta iniciativa que tanto instancias del Estado cuanto de cooperación privadas y de igual forma como el CONGOPE, CONAGOPARE, AME, hoy se ha dado esta oportunidad porque precisamente esta es una muestra de lo que debemos seguir fortaleciendo en estos ejes que para nosotros son transversales y que compartimos muy bien. Y me refiero a la unidad, me refiero a tener un objetivo conjunto, común. Y yo sí quiero iniciar destacando y resaltando aquello. Qué importante que es tener la planificación, qué importante que es contar con los criterios técnicos, pero de igual y cuán importante es fijar los objetivos comunes, cuán importante es fortalecer a través de la presencia y de la unidad en estos procesos comunes. Yo creo que la parte de la planificación en nuestros territorios cada vez más da espacio y se fortalece, no solo por iniciativa de quienes temporalmente administramos una institución pública, sino porque la conciencia y la priorización de los mismos ciudadanos y de los mismos habitantes de la ruralidad impulsan estos procesos, demandan preocupación y exigen de manera conjunta, incluso con sus contrapartes, no solo personales, no solo físicas, sino también económicas, para poder concretar proyectos de desarrollo y de sostenibilidad, sobre todo a nivel de responsabilidad ambiental. El Carchi ha tenido en su historia varias experiencias de proyectos desde décadas atrás que precisamente impulsan estas iniciativas. Y permítanme señalar algunos. Proderena, por ejemplo, que permitió fortalecer las unidades de gestión ambiental cuando no era moda en su momento que formen parte de instituciones públicas, impulsando también capacidades de los gobiernos parroquiales, municipales y en este caso de la prefectura del Carchi. La ESID y Unión Europea de igual manera, donde se ha permitido no solo conformar, sino también generar planteamientos para conformar, por ejemplo, una articulación transfronteriza, que en nuestro caso es una estrategia importante, no solo mostrarnos como un territorio, en este caso Carchi, sino también con aliados nuestros, Gobernación de Nariño y otro tipo de plataformas que nos permiten ganar escala y también ser mucho más visibles y cobren viabilidad, y ya hablaremos más adelante sobre ese tema. El FIEDS, el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo, precisamente es otra de las experiencias positivas que tiene la provincia del Carchi en cuanto a esta unidad de criterios. Sin embargo, también es clave esa coordinación que para nosotros sí es importante señalarlo entre los distintos niveles de gobierno en territorio, y por ello es que en el Carchi hoy, y entiendo en muchos otros territorios del país, este proceso de integrarse, no a través del cumplir una normativa de planificación, sino de poder también generar resultados mucho más masivos, y me refiero a gobiernos parroquiales, a municipios y prefectura. Comparto plenamente cuando se manifiesta de que estos temas no son de escritorio, y eso es lo que a mí me alegra, que en estos espacios podamos ir materializando, concretando ciertas opciones que se transformen en resultados que llevemos a fortalecer los ánimos de nuestros sectores rurales. La brecha de financiamiento, ya aspiramos más adelante seguir fortaleciendo este tema, pero jamás va a ser suficiente para poder atender lo que necesitamos atender y lo que realmente es urgente y priorizado
atender. En nuestro caso, yo quiero también señalar como una de las limitantes el esquema de la contratación pública. Yo sí creo que es importante topar este tema. Los gobiernos, el Estado como tal, es un Estado lento en los procesos de contratación, de ejecución. Y yo sí aspiro que la nueva Asamblea Nacional ponga oficios sobre estos temas que hacen de que entidades de cooperación, ONGs en general, no miren como entes ejecutores de confianza al 100% a los gobiernos locales, sino que busquen a través de fundaciones u otro tipo de esquemas para poder invertir y poder ejecutar recursos económicos. Para mi criterio, el tema de la ley de contratación pública, que si bien es importante, pero debe ser diseñada bajo un esquema no de persecución y de detenerlo, sino más bien de impulsar y de facilitar. Yo creo que en el caso de la provincia del Carchi también tenemos una limitante en cuanto a que se generaliza y llega hasta tal punto de, creo yo, generar un estigma de que el Carchi es una provincia insegura o roja en los radares de cooperación y de representaciones incluso diplomáticas en el Ecuador, cuando el riesgo que existe en el Carchi es de que vayamos, conozcamos y nos enseñemos y nos quedemos, ¿verdad? La provincia del Carchi, gracias, que ese aplauso llegue a mis conciudadanos. La provincia del Carchi, por datos oficiales, es la segunda provincia más segura después de Galápagos en el Ecuador, y tenemos cooperación que incluso manifiestan: miren, nosotros solo podemos llegar hasta tal parte del país porque el resto del territorio, donde lamentablemente está el Carchi y donde también tenemos tantas cosas bonitas y sabrosas, ¿qué horas son? Ya mismo es hora del almuerzo. Siempre peleamos con Jota porque yo le digo que acá tenemos el hornado más rico, pero bueno, en el Azuay se come bien también, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a reiterar, este también es una limitante que yo sí quisiera dejarlo dentro del análisis para que se revise y nos permita también acceder a otros esquemas también de recursos. Esto es lo que en esta primera intervención me permito compartirles. Sin embargo, entiendo, habrá otra ronda para poder hablar sobre programas y proyectos que se están impulsando en nuestro territorio. Algunos de iniciativa nuestra, pero la gran mayoría producto de la necesidad y del impulso local. Sí, quisiera pasar un mensaje principal, que en 7 minutos no tengo mucho tiempo para más, y yo creo que cualquiera de nosotros podemos exponer durante 1 hora perfectamente. Y luego varios mensajes sobre los nudos críticos de los cuales se han hecho referencia, y es muy interesante tener en este panel las dos visiones, ¿no? En territorio que está buscando las finanzas y están los representantes exponiendo las dificultades que tienen para llegar, pero del otro lado estamos los que estamos en la cooperación internacional, que también tenemos dificultades para poder llegar, para poder aterrizar. Entonces quisiera decir unos puntos al respecto. Entonces, el punto principal que quisiera decir es que desde la Unión Europea lo que pensamos es que Ecuador necesita un clima de inversiones más amigable con el inversor. Eso es el tema principal que quiero decir. Ecuador se conoce por opciones de inversión claramente en temas de minas, en temas de energía, en temas de petróleo, pero muy poco aparte de eso se conoce de posibilidades de Ecuador, porque realmente es dificultoso, es difícil y es riesgoso. Un par de números, mi formación es de macroeconomía, así que siempre miro el nivel agregado un poquito de las cosas. El PIB de Ecuador es de unos 120.000 millones de dólares. El déficit del año pasado estuvo en torno a los 2.000. Si suman a eso la amortización de deuda, pues estamos en unas necesidades de financiación de unos 8.300 millones de dólares del año pasado. De esos 8.300, el 40% se financió con deuda local, deuda doméstica, y la diferencia, unos 4.800 exactamente, con fondos de multilaterales.
Entonces, lo que quiero decir aquí es que el 60% de la brecha de financiación del Estado ecuatoriano se financió con multilaterales. Bueno, hay mucha tecnicidad dentro, pero sin entrar en detalles. Entonces, claramente el rol nuestro como multilaterales, como cooperación, es muy importante para el Estado y para cerrar brechas. Mirando las estadísticas de asistencia al desarrollo, en inglés es ODA, asistencia a cooperación al desarrollo, si se traduce así, está en torno a los 200, 300 millones de dólares por año. Imagino que este año va a caer sustancialmente con el cierre de USAID, obviamente. Estamos hablando del 0.2% del PIB del país. Es poco y no se puede pensar que el país se va a desarrollar únicamente con el apoyo de multilaterales y con cooperación al desarrollo. Desde la Unión Europea lo que preconizamos es apertura, facilidad para mejorar el acceso se llama de la inversión extranjera directa, del FDI, a su país. Los datos del año pasado, bueno, quizá el año pasado fue un poquito atípico, un contexto de transición política, elecciones que se vienen, también el tema de los apagones, la inseguridad. Pero bueno, nunca parece que Ecuador está tranquilo, siempre como parece que vamos de crisis en crisis. Les he dado unos puntos macroeconómicos de las cifras de asistencia. Los números de inversión extranjera directa del año pasado estuvieron en 232 millones. Es 0,2% del PIB, lo que es decir, nada, es realmente muy, muy bajo. Claro, quizás es un año atípico. Miremos al trend un poquito anterior, rara vez se pasa de los 1.000 millones. Eso es menos del 1% del PIB. Si no subimos eso al 3, al 4, al 5, al 6% de inversión extranjera, difícilmente Ecuador va a poderse situar en una senda de desarrollo sostenible. Eso es quizá el mensaje principal. La inversión extranjera no solo genera empleo, genera riqueza, pero también genera transferencia de tecnología. Eso es fundamental para que los ecuatorianos puedan entrar en esa senda. Con mucho gusto me gustaría hablar de eso en una charla más larga, pero no hay más tiempo. Así que, segundo punto, los nudos críticos de los cuales hablaba Cristian y al cual pues, mis antecesores han mencionado. No es fácil llevar la financiación al Ecuador. Algunos puntos prácticos y ya cedo la palabra a mis colegas. Primero, necesitamos proyectos de prefactibilidad y factibilidad. No necesitamos ideas, no necesitamos visiones, necesitamos productos claros de dónde se puede invertir y cuáles son los estudios ya realizados para estudiar la feasibilidad técnica y financiera de los proyectos. Entonces, quizá, no lo sé, pero quizá un mecanismo de levantamiento de proyectos a nivel territorial que les ayude a ustedes a levantar sus propios proyectos sería algo interesante a considerar. ¿No? Sí. Se necesita cuidar al inversionista, se necesita poner la alfombra roja para el inversionista. Nosotros conocemos muchos casos, o sea, varios casos lamentablemente, donde el inversionista que llega a Ecuador sufre de trabas, de burocracia, de temas administrativos, y realmente eso envía un mal mensaje a los otros posibles inversores que pueden invertir en el país. ¿Cómo vemos los multilaterales el Ecuador? Hay que entender los puntos de entrada. Yo como jefe de cooperación pues recibo a menudo a diferentes autoridades de sociedad civil que vienen con una propuesta de proyecto. Nosotros no funcionamos así. Entonces hay que entender cómo son los mecanismos a través de los cuales funcionamos. Entonces, por ejemplo, aquí el BEDE es un gran socio nuestro, entonces muchos de nuestra financiación fluye a través del BEDE. Entonces ahí es donde están las fuentes de financiación. El riesgo país de Ecuador es muy alto. Ha bajado después de la elección presidencial, está en torno a los 1.300 puntos más o menos. 1.300 puntos añade 13 puntos porcentuales a una potencial emisión de deuda del Ecuador. Estamos hablando de que el Ecuador, quizás Lenny sabe más que yo de esto, si emitiera deuda estaríamos por encima del 15% o 16%, no sé. Es extremadamente caro. Entonces tienen que ustedes, esto llevaría una semana de hablar, pero tienen ustedes que pensar cómo bajar el riesgo país del Ecuador. No es únicamente la inestabilidad política o problemas políticos, porque su vecino más abajo, el Perú, también tiene inestabilidad política y sin embargo tiene un riesgo de país muy inferior.
Eso lleva a los tipos de interés altos. Entonces, cuando un financiador quiere invertir en Ecuador o financiar en Ecuador, pues obviamente los costos son altos. Y eso hace que los proyectos sean menos bancables, por lo tanto hay mucha menos posibilidad de invertir en los mismos. Además, eso significa que el riesgo de invertir en Ecuador es alto y por tanto se necesitan garantías. Aquí se han mencionado las garantías soberanas. Nosotros tenemos unos instrumentos para derriesgar nuestras inversiones, pero sin esas garantías es difícil. El caso muy exitoso, y les felicito por el canje de deuda de Galápagos que se mencionó en la introducción anterior, fue estructurado por una fundación financiada por nosotros, por la Unión Europea, pero claramente se pudo dar por las garantías que ofrecieron tanto el BID como la DFC, los cuales les felicito. Entonces, sin garantías es difícil operar por el alto riesgo. Un tema que ha mencionado el señor prefecto del Carchi, sistemas de contratación. Hay una visión muy estatista de la inversión. El señor representante de la Secretaría de APPs, yo creo que ese es un muy buen punto a considerar. Sistemas alternativos, porque existen cupos de financiación como ustedes tienen a nivel territorial y a nivel nacional es igual. Un ejemplo práctico es el interconector eléctrico entre Ecuador y Perú. Interconector eléctrico para que los dos países puedan comerciar y vender su energía en momentos de surplus, digamos. La operación del lado peruano es una empresa privada con Project Finance. Project Finance son fondos que no van al Estado peruano, van a la empresa que ha ganado esa licitación o que ha presentado esa oferta, digamos. Del lado ecuatoriano es una licitación pública de la CELEC, que CELEC tiene por legislación un cupo de endeudamiento anual. Entonces, si ustedes quieren invertir en energía, no se puede ir todo a través de inversión pública, no da. O sea, el cupo de endeudamiento de la CELEC está en torno a los 300 millones anuales. Se necesitan varios miles de millones de inversión. Entonces, ese tema yo creo que es importante. Y, tengo algunos puntos más, pero para resumir, las buenas noticias, como cooperación, nosotros, como cooperación europea, estamos intentando ver cómo utilizar nuestros fondos para mejorar el clima de inversiones en Ecuador y atraer empresas. Eso es un poquito el punto de entrada. Entonces, digamos, como resumen, yo creo que hay que pensar en cambiar ese chip y les voy a hacer con una anécdota que nos dijo una empresa, que quizás es un poquito, no voy a decir obviamente de dónde, ni qué empresa, ni demás, pero es una empresa que quería invertir en un municipio y ofrece sus servicios para gestionar los residuos sólidos, de los cuales hablaba la señora intendente anteriormente de Argentina, y propone pues, la gestión de los residuos, la recolección, la generación de la eliminación de metano y la generación de electricidad que puede venderse en la red, aparte de la reducción de gases de efecto invernadero, que además generan se pueden vender en el mercado y el mismo gas puede recuperar. O sea, es una cuestión ideal. Una respuesta que recibe la empresa cuando presenta esta intención de invertir en territorio es: espere, señor, no entiendo muy bien. O sea, ¿usted lo que quiere es ganar plata con mi basura? Ese chip hace que la empresa dé un paso atrás. Genera riqueza, genera empleo, genera transferencia de tecnología. Entonces, bueno, nuestra cooperación va claramente en esa dirección y, bueno, si los que conocen un poquito, se llama Global Gateway, la nueva iniciativa que tenemos. Muchas gracias. Primero que nada, quería decirles que cuando nos llegan estas invitaciones para hablar con los GATS, difícilmente es imposible, diría yo, decir no. Y es difícil para decir no porque en realidad el desarrollo está en los territorios. Quien está cerca de la gente son los alcaldes, los prefectos, los presidentes de las juntas parroquiales. La inversión pública en el Ecuador hoy en día es de alrededor de 5% del PIB. Los GATS tienen a su cargo casi el 60% de la inversión pública en el país. La restricción fiscal que hablaba José María, eso es algo presente y se va a extender. Entonces, el tema del financiamiento se vuelve clave, pero yo quisiera dejar al final el financiamiento. Y quisiera que de mi intervención se lleven dos datos, que es donde quisiera que ustedes piensen
y reflexionen su gestión en el territorio. En los 2 últimos años, el 80% de datos que se utilizan para tomar decisiones se han producido en este periodo, en los 2 últimos años. Los economistas estudiábamos hace mucho tiempo que mientras más larga era la serie histórica, mejores modelos podíamos hacer. Hoy eso se acabó. Mientras más datos yo le genere a un algoritmo, el algoritmo va a aprender más rápido sobre lo que yo tengo que hacer. Eso traducido a la gestión significa que sus planes de desarrollo de ordenamiento territorial, donde están los programas y proyectos de inversión, que es lo que mencionaba José María, deben tener una línea base, y esa línea base tiene que mostrar la brecha. Hace 50 años, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, fundador de las Naciones Unidas, empezó midiendo 3 cosas básicas: pobreza, educación y salud. Hoy en día se discute meses sobre el índice de desarrollo humano. El índice de competitividad global es clave porque, nuevamente, el mensaje que también les está enviando José María es: si ustedes en los territorios no tienen un sector privado que aporte al desarrollo vía impuestos, tasas, etcétera, etcétera, es muy difícil que su restricción de presupuesto se estire. La del país, la del municipio, la de la prefectura, la de la junta parroquial. Y necesitamos que convivan sector privado, un sector privado exitoso, cumpliendo las leyes, cumpliendo las normas, y un sector público a nivel central, subnacional, que le permita hacer ese trabajo. El segundo dato que quiero que se lleven, aparte del que el 80% de los datos se generaron en los 2 últimos años, el 87% de las instituciones que utilizaron esos datos mejoraron su gestión, tuvieron más rentabilidad, implementaron más proyectos, invirtieron más, etcétera, etcétera. ¿A qué me quiero referir? Cuando nos tocan la puerta, nosotros les pedimos básicamente 3 cosas. 4. Dígame, ¿cómo es su plan de ordenamiento territorial? ¿Qué va a priorizar? ¿Cuáles son los estudios de lo que está priorizado? Y dígame cómo son sus finanzas. Y nos lo dicen. Ahora, el financiamiento verde, el alcalde Pincay lo decía, necesitamos que la tasa de interés baje porque si se trata del cambio climático, existen miles de millones de dólares para cambio climático, mitigación, adaptación. Mauricio Velázquez, mi colega que está por ahí, les va a dar un poco más de información. Y lo que quiero decirles es que hay recursos, hay tasas de interés debajo de 1%, pero esos fondos que trabajan para mitigación, adaptación y cambio climático, lo que piden es información. Galápagos, el canje de deuda, se demoró años en prepararse para levantar información, siendo la joya del ecosistema y del turismo ecológico de Ecuador. El alcalde J, perdón que le diga, el prefecto J, como todo el mundo le dice J, yo también le digo el prefecto J, decía, nosotros somos los que más rápido debemos reaccionar cuando hay estos temas de cambio climático. Totalmente de acuerdo. Y deberíamos tener líneas de financiamiento. El BEDE está trabajando en un programa de financiamiento de cambio climático, de desastres y prevención. Me parece fantástico. Les voy a contar una anécdota que pasó reciente. El Ecuador tenía más de 300 millones de dólares para atender efectos del cambio climático. Prefectos, colegas, se desembolsaron 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no había información. No había la justificación cuantitativa para demostrar por qué se tenían que desembolsar esos recursos. Entonces, lo que quiero, y el tercer mensaje que quieren que se lleven de mis palabras, es que en la gestión que ustedes hacen para implementar todos sus planes, proyectos de inversión, la primera cosa es la información. Y muy pocas instituciones le dedican a invertir en información. El momento que ustedes presentan la información, es como cuando uno tiene un buen track record en su cuenta corriente. Le llegan las tarjetas de crédito. Uno no tiene que ir a buscar las tarjetas de crédito. Si ustedes tienen buenos proyectos, tienen buenos indicadores de adaptación, mitigación, de las brechas en el territorio, los recursos van a llegar. Y van a llegar a tasas más bajas, a plazos más largos. Pero con esa información, lo importante es que existan capacidades para sostener esa información. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto desde el financiamiento multilateral?
presentan el plan de ordenamiento territorial cada 4 años por obligación. Pero esa información, que es costosísima, no se la sistematiza ni se la mantiene en el tiempo. Si ustedes ven el índice de desarrollo humano, casi todos los países en el mundo han mejorado su desarrollo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es la brecha que tenía el año anterior, yo ya sé qué es lo que tengo que cubrir, porque mi indicador está en cierto nivel. Como decía todas las personas que trabajan en administración, si yo no tengo datos, soy una persona más con opinión. Y lo que decía José María, las ideas son buenas, pero en realidad no nos permiten implementar las cosas que necesitamos. Entonces, lo que tenemos en la cabeza son neuronas. ¿Cómo funcionan las neuronas? Extraigo información, la proceso, la analizo, si me sirve me la quedo y si no la desecho. Eso es lo que necesitamos que nos digan ustedes. ¿Qué es lo que necesitan en el territorio? Pero con datos, y que nos digan cuánto les falta para cerrar esa brecha. Cierran esa brecha y nos movemos a otra brecha, porque tienen muchas necesidades y es muy difícil poder cubrirlo, que es la cuarta cosa que nos hace falta en los planes de desarrollo. Todos nos dicen qué es lo que quieren hacer, pero no nos dicen ni la brecha ni cuánto cuesta cerrar la brecha. Así es que creo que tenemos una larga tarea y tenemos muchas cosas para trabajar en conjunto para seguir aportando al desarrollo. Se han identificado en esta articulación retos que ya han comentado algunos compañeros y no valdría ahondar más en esto por el tiempo, pero enfoquémonos en ideas principales. Uno de los retos más importantes para movilizar el financiamiento climático es tener estructuras institucionales robustas. Y esto aplica a nosotros como banca de desarrollo y a los gobiernos subnacionales en tener formulación y gestión de proyectos que cumplan estos estándares, así como tener, lo que comentaba Lenny, gestión de registro, reportería, monitoreo y cumplimiento de estándares. Hoy enfocándome en la gestión del cambio climático, ya sea a través de adaptación o mitigación. Como banca local de desarrollo, hemos surcado un camino bastante largo para poder acreditarnos como banca verde. Y sí, hay una burocracia local y una burocracia internacional. Comenzamos esta misión en el 2019, el año pasado ya se entregó toda la documentación al Fondo Verde del Clima. Estamos hoy cubriendo las brechas que nos han identificado. Esperamos este año dar las buenas noticias y atraer estos fondos que cumplen con ciertas condiciones. Y esto significa que tenemos que también tener estructuras sostenibles o de cumplimiento de estas condiciones en los gobiernos subnacionales. Un reto importante, como estructuras del Estado, como estructuras gubernamentales, tener planes de adaptación al cambio climático. Y esto se alinea mucho a lo que conversaba el compañero Kaf del PDOT. El PDOT sí, es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pero los planes también tienen aristas de gestión de emergencias, gestión de cambio climático, adaptación, mitigación. Tenemos que enfocarnos en tener una planificación. Existen eventos naturales evidentes por cambio climático, sequías, lluvias intensas, deslizamientos, incendios forestales, como comentaba el prefecto de la SUAY, y todos requieren una medida contingente. Como banco estamos buscando medidas contingentes, pero estas son reactivas. Tenemos que buscar planes que consideren esta adaptación al cambio climático. Sabemos que van a haber eventos, necesitamos tener una planificación de cómo operar y priorizar los proyectos que tendrán un efecto de mitigación en la población. Existe una vulnerabilidad importante en la infraestructura vial, agua potable, saneamiento, proyectos que por su historia, por su normativa, no preveyeron gestiones de riesgos que se están materializando. Hablemos de una inundación de una planta de agua y nos deja sin agua potable a un lugar. Hablemos de una caída de un puente, hablemos de un deslizamiento que cierra una vía. Son estructuras que existen y que prestan su servicio, que su evaluación económica está cubierta, sabemos que prestan un servicio, pero que no fueron construidos con un criterio de resiliencia y adaptación. Estos cambios para una gestión de infraestructura resiliente requieren un cambio también en nuestra formulación de proyectos. No son todos retos, hay oportunidades. El financiamiento climático
como comentaban, tiene tasas de interés concesional, tienen estructuras más flexibles. Tenemos que poder movernos, tenemos que generar empleo verde, tenemos que generar, fortalecer estas brechas identificadas para poder acceder al financiamiento. Normativa y marco político existe, marco político y normativo, tenemos la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional, tienen que estar trasladadas a los proyectos. ¿Cómo aportamos y cómo cumplimos esta normativa? Para esto estamos como banco también buscando apoyar a través de medios como asistencia técnica que se puedan generar estos proyectos. El BEDE va en la última década implementando la iniciativa de Banca Verde, de Premio Verde. No sé si alguna de las autoridades aquí presentes ha sido beneficiario de alguno de estos fondos concursables. Son iniciativas, a veces sí, muy a nivel de idea, pero que se materializan en buenas prácticas. Necesitamos la réplica. Y un actor importantísimo en la réplica, no solo nosotros como BEDE, son los gremios. Congope, ANE, Conagopadre, Comaga, Conga, todos los gremios pueden apoyar, tomar estas buenas prácticas, estos buenos ejercicios de réplica. Nosotros también como banco cumpliremos la gestión de la réplica y el apoyo para cumplir con estas iniciativas verdes. Quizás comentar también que el BEDE, como articulador de fondos, también busca atraer recursos, y no solo los recursos de nuestros socios de la banca bilateral y multilateral con los que hemos tenido una relación de 40 años y somos un socio natural del gobierno ecuatoriano, sino buscamos también atraer fondos privados. ¿Cómo se atraen fondos privados para que lleguen a la ejecución de proyectos sostenibles? Hemos tenido el apoyo de GGGI y de múltiples entidades de cooperación, GIZ, las mismas asistencias técnicas de CAF, BID, KfW, para generar estas sinergias entre el privado y el público. Este año hemos tenido la grata aventura de generar nuestro primer marco referencial para la emisión de bonos verdes. El día 5 de mayo, y esto es noticia fresca, se publicará en redes próximamente y espero la revisión de los aquí presentes. El día 5 de mayo, Standard & Poor's ha emitido su informe de criterio de segunda parte, donde analiza nuestro marco referencial para bonos verdes. ¿Y que concluye? Algo que de alguna manera ya lo sabíamos, ya somos una banca verde. Nuestros proyectos de agua, nuestros proyectos de saneamiento, nuestros proyectos de regeneración urbana tienen un impacto positivo en las dimensiones de los proyectos sostenibles. Y lo que buscamos es que el inversor privado, la banca multilateral, en el mercado local, invierta sus recursos en esta emisión de bonos verdes y nosotros nos encargaremos de cumplir con nuestros clientes la ejecución de proyectos sostenibles, con los indicadores y con la reportería adecuada. Nos volvemos nuevamente el actor que conecta el proyecto con el financiamiento y buscamos dar asistencia técnica y apoyo a nuestros clientes para que puedan cumplir con estos indicadores. Como GATS, y esto es un criterio que lo he venido adquiriendo en los últimos años en la gestión de banca de desarrollo. Los GATS tienen excelentes proyectos. A veces les falta la última puntillada, el último detalle. Nos reunimos con el alcalde de Puerto Viejo no hace mucho por un proyecto que iba a presentar. Le decía, señor alcalde, ¿tienen identificado cuál va a ser la sombra que van a generar los árboles, la reducción de la emisión de gases, el impacto en devolver a la ciudadanía el espacio público? Estos indicadores de estas medidas saliendo de la lírica son factibles de generar proyectos sostenibles que o cumplan los criterios de nuestros socios multilaterales y del banco. Y bueno, como una última cuña comercial, tenemos financiamiento con nuestros multilaterales socios, BID, CAF, AFD, BI, que nos solicitan ya la reportería de indicadores de adaptación en algunos casos, algunos temas de reducción de emisiones y mitigación. Nosotros hemos apoyado a los GATS para poder generar estos perfiles de proyectos y adaptar a sus proyectos. El banco tiene una unidad de asistencia técnica, una gestión de asistencia técnica. No podríamos ser un banco de desarrollo sin fortalecer a nuestros clientes. Lo que buscamos y estamos dispuestos a trabajar como hemos trabajado con nuestros socios es escucharles qué necesidades tienen. ¿Necesitan asistencia técnica específicamente en proyectos de cierta índole? Perfecto. Comprometeremos recursos humanos, técnicos, financieros para
volver estos proyectos elegibles. La última idea quizás, aquí estamos como un ente intermedio entre los fondos externos que son difíciles de traer y nuestros clientes que requieren ese financiamiento para apoyar a ambas partes y conectar como banca de desarrollo. Listo. Genial. Cumbre de Acción Territorial Sostenible. Organizan Congope, AME y Conagopare.